ciudadano mexicano. Antes de entrar de lleno al tema, me gustaría hablar un poco sobre el poblamiento de América, o la etapa lítica, ya que la historia de México empieza con la llegada de los primeros seres humanos al territorio. Pero, ¿cómo llegaron? Esa es una excelente pregunta. La ciencia cierta no se sabe, pero existen varias teorías. La que cuenta con mayor aceptación es la hipótesis Clovis o teoría del poblamiento tardío, y básicamente señala que los seres humanos llegaron a América a través del estrecho de Bering alrededor de hace unos 3500 años antes de Cristo. Pero en los últimos años se han encontrado pruebas de que el poblamiento de América fue un proceso de una antigüedad mucho mayor, como mostraban los descubrimientos en sitios de América del Sur como Pedra Furada en Brasil y Monteverde en Chile, a los que se atribuyó una antigüedad aproximada de 32.000 a 40.000 años de antigüedad. El comienzo del periodo preclásico es definido casi siempre a partir de los inicios más antiguos de la fabricación de la cerámica. Los primeros 1300 años de este periodo son definidos como preclásico temprano. Se trata de una dilatada época en la que se van desarrollando lentamente los rasgos característicos de Mesoamérica. En este tiempo los procesos de sedentarización y la práctica de agricultura serían plenamente consolidados. No obstante, los mesoamericanos del preclásico temprano debían completar sus actividades económicas con pesca, recolección y caza. La gente vivía en pequeñas aldeas de casas de barro, con una población reducida. Hacia el final de este horizonte, algunas de ellas crecieron en población y llegarían a ser dominantes. El desarrollo de estas aldeas es considerado como el marcador de inicio del preclásico medio. La vida aldeana se volvió más compleja y se establecieron redes de intercambio interregional entre las poblaciones dominantes. En virtud de estas redes, algunas de las más grandes aldeas extendieron su influencia en regiones muy amplias en Mesoamérica. Durante este periodo tiene lugar el desarrollo de la cultura olmeca, que resume todos los desarrollos culturales de los mesoamericanos de aquel tiempo. De esta cultura son los primeros indicios de escritura y del uso del calendario. Debieron tener una estructura social muy compleja que les permitió desarrollar su escultura y arquitectura monumentales. El principal sitio de esta cultura es La Venta, en Tabasco, el centro más importante de esta cultura y que representa el primer trazo urbano del México antiguo. La declinación de la cultura olmeca dio origen al periodo preclásico tardío, que se trata de una época de diversificación cultural y asimilación de los elementos olmecas en los sistemas culturales de cada pueblo. Con esa base dieron comienzo a varias de las tradiciones más importantes de Mesoamérica. Sin embargo, Cuicuilco en el sur del Valle de México y Chupícuaro en Michoacán serían las más importantes. La primera llegó a convertirse en la mayor ciudad de Mesoamérica y principal centro ceremonial del Valle de México y mantenía relaciones con Chupícuaro. El periodo clásico está marcado por el apogeo teotihuacano y concluye con las migraciones nahuas y el establecimiento de los centros regionales en el Valle de México. Se divide en dos periodos, el clásico temprano y el clásico tardío. El clásico temprano abarca los primeros 400 años del periodo y coincide con la época del mayor apogeo en Teotihuacán. Durante este periodo se consolidó el proceso de urbanización que observaba desde el preclásico tardío. De esta suerte nacieron ciudades como Cholula en el Valle de Puebla, Tlaxcala, Monte Albán en los valles centrales de Oaxaca, Tikal y Calatmul en el área maya, la primera ciudad en Guatemala y la segunda en México. Las obras hidráulicas que permitieron la alta eficiencia de la agricultura mesoamericana también estaban bien desarrolladas en esta época. La escena histórica fue dominada por los teotihuacanos, que convirtieron su ciudad en el centro de una amplia red de intercambios comerciales que involucraron especialmente a todos los pueblos mesoamericanos de Oasis América, de los cuales obtenía la turquesa, uno de los artículos suntuarios más característicos de la civilización mesoamericana. Los teotihuacanos monopolizaban la distribución de la cerámica y las minas de obsidiana, alabastro y otros minerales de vital importancia para la vida cotidiana de los antiguos mesoamericanos. Estos productos eran intercambiados con otros pueblos por mercancía de la cual los teotihuacanos no disponían en su área de influencia directa.
Teotihuacán además fungía como gran intermediario entre las diferentes regiones de Mesoamérica. La importancia de las rutas comerciales controladas por los teotihuacanos está reflejada en el crecimiento de las poblaciones en el área norte de México. Durante esta época queda integrada la civilización mesoamericana. Entre las ciudades se cuentan Altavista y Loma de San Gabriel. Teotihuacán era una ciudad cosmopolita y multiétnica. En ella se han encontrado indicios de presencia oaxaqueña y de los pueblos del Golfo, que ocupaban barrios enteros en la ciudad. De igual manera, es patente la presencia teotihuacana en Monte Albán y en Tikal, corazón del área maya, que por aquel tiempo vivía su primer periodo de apogeo. Hacia el año 600 comenzó el proceso de declinación de Teotihuacán. Este hecho marca el inicio del Clásico Tardío, caracterizado por la época del gran florecimiento de las culturas mayas y zapotecas, y las modificaciones en el panorama político del centro de México. Los mayas habían mantenido relaciones comerciales con Teotihuacán durante el Clásico Temprano. Algunos autores sospechan que la presencia de rasgos culturales teotihuacanos en Tikal y otros centros importantes de la zona sugería que los mayas habrían estado sujetos al dominio directo de los teotihuacanos. Sin embargo, interpretaciones más recientes de estos materiales apuntan que la relación entre Teotihuacán y los mayas fue de otra índole, comercial seguramente. Con la decadencia consumada en Teotihuacán, las ciudades mayas también entraron en crisis. Se especula que una combinación de desórdenes políticos y en el contexto de un desajuste climático puso en jaque a los gobernantes de muchas ciudades de la región. De esta manera, la cultura maya clásica encontró su fin hacia el año 800. Sin embargo, recientes estudios realizados en Guatemala y en el sur de México demuestran que no hubo problemas climáticos, sino guerras internas entre ciudades y gobernantes, lo que obligó a los pobladores a huir y establecerse en diversas regiones. En este panorama surgieron centros regionales en el centro de México. Xochicalco en Morelos controlaba el comercio con el área maya, Cholula en Puebla hacía lo propio con el sureste y Teotetango con el occidente de México. El creciente poder de estas ciudades terminó por estrangular a Teotihuacán, que colapsó hacia el año 750. El posclásico es dividido por los arqueólogos en dos épocas: el posclásico temprano, dominado por Tula y la cultura tolteca, y el posclásico tardío, tiempo del imperio mexica. Las migraciones marcaban la pauta del posclásico temprano. Se trataba de pueblos norteños que habían sido empujados hacia el sur, ya sea por el expansionismo de otros grupos beligerantes o por el desastre ecológico que ocasionó la caída de varias culturas en el norte de Mesoamérica. A estos grupos se les conoce como chichimecas, un término recogido por cronistas y que equivale a bárbaro. Los toltecas iniciaron un proceso de expansión que los llevó a establecer relaciones con otros estados importantes, que también buscaban el respaldo de Tula para legitimizarse. Tras derrotar a varios de los más importantes señoríos del siglo, forzó la unificación política de buena parte de la Mixteca bajo su persona. Para hacerlo, recurrió al prestigio de Tula como centro hegemónico, con el que estableció alianza. Más tarde, los mixtecos habrían de invadir el territorio tradicional de sus vecinos zapotecos, desplazándolos hacia el istmo de Tehuantepec en el oriente. La caída de Tula estaba relacionada con la misma inestabilidad política interna que había motivado su expansión. La ciudad fue semiabandonada y muchos de sus pobladores huyeron a la cuenca lacustre de México para sentarse nuevamente en el pie del Cerro de la Estrella. A la llegada de los mexicas a la cuenca lacustre, la escena era dominada por los tepanecas de Azcapotzalco, pues Culhuacán había entrado en decadencia. Tras un periodo de cambios de residencia, se establecen en el islote de México, en territorio de Azcapotzalco. Sin embargo, establecieron una alianza con los culúas, rivales de los tepanecas, a los que finalmente derrotaron en compañía de Texcoco y Tlacopan, unidos en la Triple Alianza. De esta manera comenzó un periodo expansionista militar y comercial encabezado por los mexicas, que llegó a dominar casi toda Mesoamérica. El expansionismo estaba basado en la idea religiosa de los mexicas, quienes se consideraban a sí mismos como hijos del sol. En tanto sus hijos, los mexicas tenían la obligación de proporcionar alimento a los dioses, por lo que emprendían guerras con la misión de capturar presos. Es por ello que permitieron la relativa independencia de Tlaxcala. Mientras tanto, en Yucatán se rompió la alianza establecida entre los reinos de la región y Uxmal. Esta confederación es conocida con el nombre de la Liga de Mayapán. Al disolverse, la península se volvió envuelta en una cadena de guerras entre los estados vecinos que disputaban el control político de la región. Y bueno, después de todo esto, se acercaba un enemigo para todas estas culturas del México prehispánico que todavía no conocían, que nadie esperaba, pero eso es una historia para otro video. Esto se va a poner feo.
La conquista de México fue un gran acontecimiento de 1521 en el que el pueblo mexicano fue sometido por un reducido grupo de españoles que contó con el apoyo de una importante alianza de los pueblos indígenas. Pero antes de entrar de lleno a la conquista, les quiero hablar de un tema que no toda la gente conoce, que son los 8 presagios que supuestamente marcaban el fin del imperio mexica o azteca como se conocía hasta ese entonces. Primer presagio, un cometa de fuego. 10 años antes de la conquista se observó en el cielo una estrella que se movía con espigas de fuego como si goteara, un cometa. Segundo presagio, un rayo poderoso. Un rayo cayó en el templo de Xiuhtecutli, no llovía fuertemente, solo lloviznaba y el trueno rompió sin sonido alguno. Tercer presagio, el fuego que no se apaga. El templo de Huitzilopochtli, aún siendo de piedra, comenzó a arder por la noche por sí mismo. Cuando el pueblo se lanzó con agua para sofocar las llamas, estas ardían con más fuerza. Cuarto presagio, lago en llamas. El lago de Texcoco ardió y sus aguas se levantaron al hervir y azotaron las casas arrastrando a muchas de ellas consigo, matando a muchas personas. Quinto presagio, el llanto nocturno de Cihuacóatl. Por las noches, una mujer lloraba desconsoladamente a las orillas del lago de Texcoco, aterrada por no poder esconder a sus hijos. Gritaba: ¡ay, hijitos míos, tenemos que irnos lejos! ¡Ay, mis hijos, ¿a dónde los llevaré? Sexto presagio, el espejo de la guerra. Se pescó en el lago de Texcoco una ave extraña, con un cráneo deformado que se pensaba que era un espejo en donde se podían ver las estrellas. Moctezuma vio un mal presagio al mirar por segunda vez y observar una guerra en ese espejo. Séptimo presagio, la lluvia de fuego. Llovió fuego, del cielo cayó una estrella de fuego que desprendió colas de humo. Octavo y último presagio, apariciones de los seres deformes. El último presagio no solo hace una nueva alusión a los conquistadores montados sobre un caballo, también representa el choque cultural entre ambos mundos, producto bicéfalo de una visión desgarradora sobre los últimos años del pueblo mexica y la pérdida de sus costumbres y la adopción de las extranjeras. Regresando al tema de la conquista, Hernán Cortés fue el español que lideró la expedición en representación de la corona de Castilla y que persuadió a varias de las poblaciones indígenas para conquistar juntos a sangre y a fuego la capital Tenochtitlan del Imperio Azteca, también denominado Imperio Mexica. Conoce la verdadera magnitud que alcanzó la invasión debido a que se reconstruyó en base a las crónicas narradas por los mismos españoles y por los pocos vestigios que pudieron reunir investigadores e historiadores durante mucho tiempo después de este acontecimiento. El primer antecedente de la conquista de México data de la expedición liderada por el italiano Cristóbal Colón, quien llegó a América en 1492, cuando en realidad planeaba llegar al continente asiático. La expedición de conquista partió de Cuba al mando de Hernán Cortés el 10 de febrero de 1519. Expediciones realizadas en años anteriores habían confirmado la existencia de un imperio confederado dominado por los aztecas, así como la existencia de enormes riquezas en metales preciosos. La expedición se componía de 11 barcos. En abril de 1519 llegó a Veracruz, donde permaneció 4 meses. Desde allí, Cortés rompió relaciones con Diego Velázquez, gobernador de Cuba, y envió un barco a España con el objetivo de obtener documentos que le permitieran legalizar su situación. En 1519, Cortés y su tropa arribaron a la costa mexicana de Tenochtitlan. Tras varios enfrentamientos con los pueblos, uno de los botines de guerra obtenidos fue la entrega de 20 mujeres para que fueran sirvientas de los españoles. Entre las mujeres capturadas tras la guerra se destacó la Malinche, bautizada como Doña María por los europeos, que dominaba varias lenguas indígenas y pronto aprendió castellano, por lo que sirvió de traductora a Cortés y resultó una figura clave para la conquista. La Malinche contaba a Cortés la enemistad que existía entre los pueblos sometidos y los aztecas, información que él supo usar para generar alianzas y unirse con su ejército para derrotar a los aztecas. Moctezuma, de quien ya hablamos en uno de nuestros videos, que lo puedes encontrar aquí en la parte de arriba o en la parte de la descripción de nuestro canal, realizó muchos intentos para disuadir a Cortés de avanzar hacia Tenochtitlan. El Tlatoani envió regalos, embajadores e innumerables mensajes para convencer a los españoles de no visitar la ciudad, pero todo fue inútil. En noviembre de ese mismo año, el emperador Moctezuma recibió a los españoles en Tenochtitlan, pero fue tomado prisionero. Uno de los eventos más importantes en esta historia fue la matanza del Templo Mayor, que fue una gran pérdida porque los asesinatos eran dirigentes que habían educado en Calmecac, veteranos de guerra, los capistles e intérpretes de códices. La presencia de los extranjeros ofendía al pueblo de Tenochtitlan, pero era tanto el respeto que sentían por la figura del Tlatoani que nadie se atrevía a contradecirlo. La matanza del Templo Mayor provocó una enorme indignación y los mexicas se lanzaron en contra del palacio. Moctezuma pidió al jefe en armas de Tlatelolco calmar a la población enardecida con un discurso que pedía a los
Tenochas y Tlatelolcas no combatir contra los españoles, pero la rebelión ya no pudo ser detenida. La población, ofendida por la actitud del Tlatoani, gritaba: ya no somos tus vasallos. Además, se encontraban irritados por el ataque veloso a sus capitanes. Sitiaron el palacio durante más de 20 días, donde los españoles se atrincheraron, llevando con ellos a Moctezuma y a otros jefes. La muerte del gobernador azteca terminó por consagrar la conquista española. Fue consecuencia de los reiterados ataques por parte de los españoles que el pueblo de Tenochtitlan se enfureció ante un discurso del gobernador que trataba de calmar la ira. El 20 de junio de 1520, el levantamiento popular obligó a los españoles a huir de la ciudad. Se conoce este episodio como la Noche Triste, en la cual el pueblo, como ya dijimos, el pueblo mexica logró vencer a los españoles en una batalla encarnizada, obligándolos a huir. Al morir Moctezuma, los nobles mexicas y los sacerdotes eligieron como a nuevo Tlatoani y jefe de la guerra a Cuitláhuac, quien desplegó una gran actividad para alistar tropas y buscar alianzas con algunos pueblos y tratar de destruir a las tropas invasoras. El 7 de septiembre de 1520 del calendario juliano, que fue el día que durante los homenajes de coronación fueron sacrificados todos los españoles y aliados que habían caído prisioneros en el palacio, y la retaguardia de los conquistadores que no lograron escapar cuando se hundió el puente portátil que colocaban para pasar las zanjas. Su gobierno duró 80 días. La viruela acabó con la vida de Cuitláhuac en noviembre de 1520, a solo unas semanas de haber logrado vencer a los españoles. Había reunido un ejército de 3 divisiones con un total de más de 500,000 de soldados, miles de veces más numerosos que las fuerzas de Cortés e incluso más que las fuerzas españolas totales instaladas en Cuba. Cuitláhuac murió a los 44 años de edad. La viruela era una enfermedad desconocida hasta entonces en América, siendo introducida por los españoles que venían a la expedición de Pánfilo de Narváez. Le sucedió en el trono su primo Cuauhtémoc, el último Tlatoani mexica de México Tenochtitlan. Cuauhtémoc se dio la tarea de reorganizar el ejército mexica, reconstruir la ciudad y fortificarla para la guerra contra los españoles, pues suponía que estos regresarían a pelear contra los mexicas. Envió embajadores a todos los pueblos solicitando aliados, disminuyendo sus contribuciones y aún eliminándolas para algunos. Los españoles regresaron un año después de haber sido expulsados, y con ellos venían un contingente de más de 100,000 soldados nativos, la mayoría de ellos tlaxcaltecas, que históricamente eran enemigos de los mexicas. El 12 de agosto de 1521, agotados por el hambre y las enfermedades, los aztecas rindieron la ciudad a Cortés. De ese modo, el imperio cayó en manos de los conquistadores españoles. Después de sitiar Tenochtitlan por 90 días, el 13 de agosto de 1521, los españoles, que eran comandados por Hernán Cortés, capturaron a Cuauhtémoc en Tlatelolco. No se tiene certeza ni el sitio ni la fecha exacta de cuando murió Cuauhtémoc, pero se dice que fue torturado quemándole los pies y posteriormente ahorcado. Después de esto, las principales consecuencias de la conquista de México fueron las siguientes: la desaparición del Imperio Azteca, que fue reemplazado por estructuras sociales y políticas españolas que darían lugar unos años después a la formación del Virreinato de Nueva España, la ocupación de la tierra por parte de conquistadores y colonos y la reducción a la servidumbre de numerosos aborígenes, la eliminación de las religiones indígenas y su reemplazo por la religión católica, la destrucción de numerosos objetos culturales como códices, esculturas, edificios, etc., que provocó la pérdida de saberes y las tradiciones locales, la catástrofe demográfica causada por la muerte de cientos de miles de indígenas americanos por enfermedades, maltratos y abusos de parte de los conquistadores, y también trajo el comienzo de un fuerte, aunque desequilibrado, intercambio cultural entre los pobladores americanos y los europeos, que incluyó alimentos, costumbres, lenguaje, etc. El Virreinato de Nueva España fue una entidad política y territorial establecida por el Imperio Español en América del Norte y América Central, como parte de la colonización española del continente. Se trató del más grande de los 4 virreinatos creados por la corona española en América y existió entre los siglos XV y el siglo XIX. Establecido tras la derrota de México Tenochtitlan y el Imperio Azteca por parte de las tropas de Hernán Cortés en 1521, su primer virrey fue Antonio de Mendoza y Pacheco, enviado desde Europa. Su capital fue establecida en la actual Ciudad de México y fundada encima de la antigua Tenochtitlan, y constituyó uno de los primeros y principales centros de occidentalización de la América prehispánica. Como ocurrió con el resto de la colonia española en América, las dinámicas internas del Virreinato de Nueva España eran controladas desde Europa, limitando las capacidades de la clase dominante colonial para comerciar por fuera del imperio. Estas limitaciones, entre otros factores políticos e históricos, condujo a la crisis del siglo XIX, que detonó en la Guerra de Independencia Mexicana.
El Virreinato de Nueva España se creó oficialmente el 8 de marzo de 1535, tomó el nombre que el propio Cortés ya utilizaba para nombrar las tierras conquistadas en el nuevo continente, la Nueva España del Mar Océano. En ese momento, el Imperio Azteca ya había caído frente a las tropas invasoras españolas y se habían establecido las primeras órdenes religiosas evangelizadoras, los franciscanos, seguidos por los dominicos, agustinos y mercedarios. A pesar de que hubo rebeliones y alzamientos en contra del dominio español desde finales del siglo XVIII, el virreinato se sostuvo durante un poco más de 3 siglos hasta su abolición en la Constitución de Cádiz de 1812. Posteriormente, en 1820, fue restablecido por el virrey Juan Ruiz Apódaca. Sin embargo, en 1821 tuvo su final definitivo frente a las fuerzas insurgentes de Agustín Iturbide y Vicente Guerrero. Tras la caída del virreinato, se instauró el Imperio Mexicano con Iturbide en el trono. El territorio original del Virreinato de la Nueva España era inmenso, se extendía en la América del Norte y el Centro, abarcando el territorio actual de México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Belice y Costa Rica. También se extendió por el sureste y suroeste de los Estados Unidos, California, Nevada, Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona, Texas, Oregon, Washington, Florida, Idaho, Montana, Wyoming, Kansas, Oklahoma y Luisiana. Además, por la parte costera de la Columbia Británica de Canadá y también el territorio actual de Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y las Islas Filipinas, Carolinas y Marianas. Desde el principio, el inmenso territorio del virreinato se organizó político-administrativamente de manera confusa. Dadas sus dimensiones, el hecho de las grandes posiciones geográficas fueron hostiles durante décadas. Muchas estructuras se fundaban de facto y de manera autoritaria y déspota, y luego se reconocían burocráticamente. A lo largo de la historia del virreinato, muchas cambiaron de nombre y o reparto administrativo. A grandes rasgos existieron varios tipos de unidades administrativas. Los reinos estaban en manos de un presidente gobernador y fueron los siguientes. Reino de México, de capital México, que abarcaba la actual Ciudad de México y los estados mexicanos de México, Guerrero, Puebla, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro y una parte de Jalisco. Reino de Nueva Vizcaya, de capital Durango, que abarcaba el territorio de los actuales estados mexicanos de Durango, Coahuila y Sinaloa. Reino de Nueva Galicia, de capital Guadalajara, que abarcaba los actuales estados de Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas y Colima. Nuevo Reino de León, de capital Monterrey, abarcaba el territorio actual del estado mexicano de Nuevo León. Reino de Guatemala, de capital Santiago, de los Caballeros de Guatemala, que abarcaba el territorio actual de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, así como el estado mexicano de Chiapas. Las capitanías generales estaban gobernadas por un capitán general y por un gobernador, y eran las siguientes. Capitanía General de Santo Domingo, de capital Santo Domingo, abarcaba los territorios actuales de Nicaragua, islas del Caribe hispano, Venezuela y las Islas Trinidad desde 1521, Puerto Rico desde 1582. Capital General de Yucatán, de capital Mérida, abarcaba los territorios actuales de estados mexicanos de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, así como Petén y Belice. Capitanía General de las Filipinas, de capital Manila, abarcaba el territorio actual del archipiélago filipino, las islas Guam, las Islas Marianas del Norte y los estados federados de Micronesia. Capitanía General de Puerto Rico, de capital San Juan, creada en 1582, que abarcaba los territorios actuales de la isla de Puerto Rico, la isla Mona y otras aledañas. Capitanía General de Cuba, de capital La Habana, ganó su autoridad política en 1724 con las reformas borbónicas, comprendió con su territorio las actuales islas de Cuba, Jamaica hasta 1655 y las provincias estadounidenses de Florida y la Luisiana española. También existieron señoríos. El marquesado del Valle de Oaxaca, propiedad exclusiva de Hernán Cortés y sus descendientes, abarcaba los territorios mexicanos de Oaxaca, Morelos, Veracruz, Michoacán y México. El ducado de Artrisco, conferido al virrey José Sarmiento de Valladares, Arines, en 1708. También existieron provincias como Nueva Navarra, fundada bajo la jurisdicción de la Real Audiencia de Guadalajara entre 1562 y 1821. Su territorio abarcaba los actuales estados mexicanos de Sonora, Sinaloa y parte de Nayarit, así como Arizona de los Estados Unidos. Santa Fe de Nuevo México existió entre los siglos XVI y XIX y abarcaba los territorios estadounidenses de Santa Fe, Nuevo México, Texas, Kansas, Colorado y Oklahoma, aunque sus fronteras fueron variando durante el tiempo.
Las Californias, fundada en 1697 y abarcaba los territorios de los estados mexicanos de California del Norte y del Sur. El comercio fue la actividad que contó con mayores restricciones por parte de España. La economía del virreinato de Nueva España, así como el resto de la colonia hispana en América, era de tipo extractivista, centrada en la explotación de minerales preciosos y la agricultura. Además, la ganadería fue introducida por los europeos y se practicaba el comercio, aunque esta última actividad fue la que contó con mayores restricciones y controles por parte de la metrópoli europea. Muchas de las actividades económicas novohispanas exigieron la incorporación de mano de obra esclava africana, debido a la drástica reducción demográfica de los pueblos aborígenes americanos causada por la guerra de conquista y las enfermedades introducidas por los colonos europeos. La minería tuvo su época dorada en el siglo XVII y tuvo un importante protagonista en la mina de Valenciana en Guanajuato. Por otro lado, el puerto de Veracruz fue el principal centro de comercio del virreinato del Océano Atlántico y el puerto de Acapulco en el Océano Pacífico. Antonio de Mendoza y Pacheco fue el primer virrey de Nueva España. La creación del virreinato en 1535, una vez derrotado el imperio azteca y establecida la colonia. En 1565 se sucumbió la colonización de las Islas Filipinas y su territorio se sumó al virreinato de Nueva España. El cacique indígena Gaspar Yanga se alzó en una rebelión indígena en 1609. En 1611 se establece la ruta comercial Nao de China entre Nueva España y Japón. La labor de los franciscanos permitió la fundación del Paso Norte en 1685, hoy ahí se encuentra Ciudad Juárez. En 1693 se publica el primer diario en papel del virreinato, el Mercurio Volante. En 1770 Jacinto Canec se alza en armas contra la corona española en Yucatán. Bajo las reformas del despotismo ilustrado en España, el virreinato funda la Real Academia de Bellas Artes en 1773 y el Colegio de Minería en 1783. Se introdujeron reformas en la organización del virreinato, conocidas como las reformas borbónicas del rey Carlos III en 1786. En 1798 se destaca la conspiración de los machetes en contra del virrey Miguel José de Azanza, y entre 1800 y 1808 se destaca la crisis política del virreinato que conduciría al inicio del movimiento independentista en 1811. Debido a la desigualdad social que existía en esa época, la sociedad estaba jerarquizada de la siguiente manera. Los españoles de nacimiento, llamados también guachupins, que tenían todas las posiciones importantes de la administración pública. Los criollos, la élite local de origen español, que a pesar de estar formado por ricos terratenientes, la minería y el comercio, no tienen los mismos privilegios que los guachupins. Los indios y mestizos, que eran el 82% de la población, que eran explotados por los guachupins y por los criollos. Las rivalidades entre estos tres grupos marcaron el movimiento de independencia de México. En esta sociedad, los que ocupaban el último lugar, los indios y los mestizos, eran explotados por parte de las colonias españolas, mientras que los guachupins eran privilegiados y ocupaban los mejores cargos, algo que indignó a toda población que vivía en extrema pobreza. Y otro gran detonante fue la realidad política que se vivía en España. La invasión en cabeza de Napoleón Bonaparte agudizó la ola de inestabilidad en la metrópoli. España no podía solucionar sus problemas internos. Mucho más complejo resultó supervisar y encargarse de la administración de los virreinatos en su poder. La figura principal para la búsqueda de la independencia mexicana fue Miguel Hidalgo y Costilla, un cura de la pequeña parroquia de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Él promovió discusiones informales en su casa y surgieron ideas para el movimiento de independencia de México. La guerra oficialmente fue declarada el 16 de septiembre de 1810, con el famoso episodio conocido como el Grito de Dolores. El cura Hidalgo, en la misa del domingo del 16 de septiembre de 1810, considerado actualmente como el Día de la Independencia Mexicana, animó a los feligreses a levantarse en armas y luchar contra el virreinato, que supuestamente había sido vendido a los franceses por la ocupación de estos en España. El conocido Grito de Dolores fue lo que marcó el inicio del proceso de independencia mexicana de la corona española en 1810. El Grito de Independencia ocurrió en la ciudad de Dolores, hoy municipio de Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato. Estuvo lejos de ser un movimiento homogéneo, comenzó casi como si de una guerra religiosa se tratase, siendo liderada por sacerdotes como el padre Miguel Hidalgo. Sin embargo, pasado poco tiempo se convirtió en una guerra más republicana.
El acto revolucionario fue liderado por el padre Miguel Hidalgo y los capitanes Ignacio Allende y Juan Aldama, y fue motivada por el descubrimiento de las autoridades españolas de la conspiración de Querétaro. La conspiración de Querétaro fue un movimiento que se formó con el objetivo de recoger en armas contra las autoridades españolas por la independencia de México. El grito de Dolores inmortalizado decía: ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Abajo el mal gobierno! ¡Viva Fernando VI! Y fue proclamado por el padre Miguel Hidalgo. La referencia a Fernando VI era porque este defendía la independencia de los territorios de América del Sur, pero como estados independientes de España. Las autoridades españolas descubrieron lo que se planeaba. En respuesta al descubrimiento de la conspiración de Querétaro, los líderes del grito de Dolores pidieron a los habitantes que se armaran contra el gobierno español. Al principio, las fuerzas independentistas obtuvieron muchas victorias, conquistando varias ciudades. Sin embargo, perdieron su impulso inicial al fracasar tratando de tomar la Ciudad de México. En marzo de 1811, todo empeoró, fueron emboscados y presos. Su líder, Hidalgo, fue juzgado por la Santa Inquisición y condenado a muerte, acusado de herejías y traición, siendo fusilado meses después, mutilado, y aún tuvo su cabeza expuesta públicamente en Guanajuato. Fueron el padre José María Morelos y Pavón e Ignacio López Rayón los que siguieron con el movimiento dejado por Hidalgo después de su muerte. Después de la posible pérdida de independencia, se inició una guerra civil entre los mestizos e indios con los criollos. En el caso de los españoles, ya no luchaban contra los españoles, ahora luchaban entre sí. La clase más baja, los indígenas y los mestizos, contra los criollos, pues la élite criolla no quería perder sus privilegios. Lo que probablemente sucedería si los indígenas y los mestizos lograban alcanzar sus metas. En el año 1812, el sacerdote José María Morelos organizó un nuevo levantamiento popular donde los límites del nuevo orden social definido sufrieron una fuerte oposición de los criollos. Sin embargo, incluso con rebeldes más entrenados, Morelos no escapó de la muerte en 1815, cuando fue arrestado y fusilado. Dos compañeros de Morelos continuaron la lucha después de su muerte, Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. La represión fue llevada a cabo por el ejército colonial criollo, que constituían, entre 1515 y 1521, las fuerzas más conservadoras del país. Los criollos, con la idea de mantener su privilegio en la sociedad mexicana, se mantuvieron en guerra y encontraron a un líder llamado Agustín de Iturbide, hijo de un comerciante vasco de Valladolid, que había servido como voluntario en el ejército realista contra los insurgentes, a los que combatió de 1810 a 1816. En 1820 aceptó el mando de comandante y jefe para luchar contra Guerrero, al que invitó a reunirse para hacer una alianza, después de conocer que en España hubo un alzamiento liberal por parte de Rafael de Riego, que obligaba a Fernando VII a jurar la Constitución Liberal de 1812. Al conocerse este hecho en México, los criollos que nunca habían apoyado a los insurgentes se juntaron y se organizaron para conspirar en la independencia, y así no caer en manos de los liberales. Ambos hicieron un pacto el 24 de febrero de 1821, que se mantuvo por escrito en el Plan de Iguala. Fue el documento independentista conservador que tuvo el apoyo de todos, la Iglesia, el ejército y la oligarquía. El plan propugnaba la implantación de la monarquía constitucional, el mantenimiento de la religión católica y la igualdad social. Las fuerzas rebeldes de todo México se unieron al ejército de Iturbide. Cuando la victoria de los insurgentes se dio, aparentemente se dio la renuncia del virrey. El 24 de agosto de 1821 fue firmado por Iturbide y representantes de la corona el Tratado de Córdoba. Pero, ¿qué fue el Tratado de Córdoba? Después de 11 años de guerra, muchas muertes, fracasos y victorias, el 24 de agosto de 1821 el Tratado de Córdoba fue firmado. Este tratado reconocía a México como nación independiente, decía que criollos y peninsulares tendrían los mismos derechos y que un rey criollo podría subir al trono. A partir de ahí se inició el primer imperio mexicano. Ahora, mis amigos, les quiero compartir algunas consecuencias de la independencia de México. La independencia de México fue una gran pérdida para España, principalmente desde el punto de vista económico. En México, las élites comercial y agraria asumieron el mando político del país, gobernándolo de acuerdo con sus intereses. La crisis económica, ya que muchas personas salieron del campo para participar en las guerras, lo que llevó a la poca mano de obra en el campo, que era la principal riqueza de México. La crisis política, cuando la lucha culminó, no había un plan establecido sobre qué sería de México, siendo un país forjado por incesables golpes de estado. Durante los siguientes 30 años, México
tendría cerca de 50 gobernantes, resultando de estos golpes militares entre 1821 y 1880. 61 personas tomaron el cargo de país y otras, como el Ministerio de Finanzas, fueron dirigidas por 112 líderes entre 1830 y 1863. La eliminación de las castas en las clases sociales, las jerarquías en la sociedad acabaron, o al menos de la forma en la que existían. La abolición de la esclavitud. Aunque la esclavitud fue abolida en 1829, favoreciendo principalmente a los indígenas y mestizos, poca cosa cambió a las capas más pobres de la sociedad mexicana. Las carencias materiales y la falta de participación política efectiva permanecieron para la gran masa de pobres y miserables mexicanos que componían la mayor parte de la población. Y aquí, mis amigos, les voy a dejar una resumida línea del tiempo para que puedan, si quieren, anotar ahí algunos datos importantes y que pues en sí está resumido todo lo que fue la independencia o los hechos más importantes. Y bueno, amigos, este fue este pequeño documental recopilatorio de los primeros 4 episodios del Proyecto Azteca. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Siempre que tengamos ya varios capítulos importantes del Proyecto Azteca se van a estar haciendo estas recopilaciones. Ahorita pues fue desde el México prehispánico o incluso desde el poblamiento de América hasta la independencia de México. Después, como siguen avanzando los capítulos, vamos a seguir sacando estos episodios. Así que, bueno, estos mini documentales, mini recopilatorios para que no se los pierdan. Y pues también cada 2 semanas pues no se pierdan el Proyecto Azteca, que el próximo episodio es el primer imperio mexicano. Así que, sin más que agregar, espero que les haya gustado y que les haya entretenido, que le den like y que se suscriban por favor y que compartan este video para que pueda llegar a más personas. Eso me ayudaría mucho, de verdad. Y pues si les gusta la historia también pues ayudaría a que siguiera este canal. Sin más que agregar, yo soy Red Jacket y ¡bye!